Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de la asignatura de marca personal. Vamos a iniciar la grabación para que pueda quedar Buena. guardada. Buenas, para que pueda quedar guardada la sesión y tanto si la queréis volver a ver como para los compañeros que no han podido conectarse en directo, pues que puedan tener acceso a ella, ¿vale? Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agua Santa, soy consultora de empleo y desarrollo profesional en APE y junto con mis compañeros Roberto, Alejandro, Isabel o Antonio, a los que ya habéis conocido o iréis conociendo en próximas sesiones, pues somos los encargados de impartir la asignatura de marca personal. Creo que se ve mi pantalla, la pantalla que estoy compartiendo. ¿Me podéis confirmar si la veis bien? Sí, se ve, se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues genial. Bueno, pues el tema 2 o la sesión 2 de la asignatura pues va a ir sobre todo enfocada a la herramienta por excelencia de búsqueda de empleo, que es el currículum, ¿vale? Y otras herramientas también adicionales y también válidas para la búsqueda de empleo, como por ejemplo pues la carta de presentación o perfil de LinkedIn u otras herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Sí que es verdad que vais a tener más adelante una sesión en especial para las plataformas, InfoJobs, LinkedIn, etcétera, donde vais a ver en profundidad cómo manejar de manera óptima o eficiente para enfocar correctamente la búsqueda de empleo estas herramientas y sacarle el máximo partido. ¿Vale? Fundamentalmente hoy nos vamos a centrar en la parte del currículum y la carta de presentación. ¿De acuerdo? Bueno, iremos haciendo algunas paradas para que me podáis ir preguntando dudas o cuestiones que tengáis al respecto, aunque bueno, sí que es verdad que posiblemente alguna duda que surja pues la vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando en los contenidos y por supuesto siempre al final de la sesión pues vamos a tener unos minutos para tratar todas las dudas y todas las cuestiones que queráis, ¿vale? Bueno, en primer lugar, como decía, vamos a definir en esta sesión los objetivos y las metas claras que tenemos a nivel profesional y cómo las vamos a enfocar para que sea óptima y para que realmente se consiga esa búsqueda del empleo que para cada uno de vosotros pues será evidentemente uno, ¿vale? Ya que, bueno, pues aquí tenemos alumnos de diferentes másteres, hay alumnos de energías renovables, hay alumnos de recursos humanos, alumnos de ciberseguridad, de SAP, hay un poquito de todas de todos los másteres y programas que tenemos, ¿vale? Entonces, evidentemente, cada uno pues va a tener que, digamos, personalizar o adaptar a su campo, mejor dicho, cada una de las indicaciones que vayamos dando, que van a ser pues muy a nivel genérico, que evidentemente pues van a servir para cualquier titulación o cualquier profesión a la que os queráis dedicar. Bien, estupendo. Bueno, esta parte que veis aquí en esta diapositiva, el abanico de posibilidades profesionales, cómo definir todas ellas o cómo marcar todas ellas es muy importante, ¿vale? Luego diré el por qué, pero quedaros con que es muy importante definir y plasmar en el currículum hacia dónde voy a apuntar en mi búsqueda laboral, ¿vale? Busco trabajo de personal de recursos humanos, busco trabajo de consultor SAP, busco trabajo de técnico en energías renovables, ¿vale? Es importante tener claro porque esto va a marcar un punto diferencial. Vamos a ver cómo tiene que ser esa imagen que proyectamos en el currículum. El currículum es la carta de presentación, es lo que va a ser el primer impacto que va a recibir de nosotros la empresa a la que estamos llamando a la puerta, ¿vale? Antiguamente pues, se iba con el currículum a las puertas de las empresas, en papel, el currículum, por supuesto, y esa era la carta de presentación junto con, evidentemente, la primera impresión que transmite la persona que viene a dejar el currículum. Hoy día, evidentemente, esto ha avanzado y ese toque de puerta, vamos a decir, es inscribirme a través de las plataformas donde estas empresas publican o incluso las plataformas internas de cada una de las empresas, es inscribirme a sus ofertas. Por tanto, la carta de presentación y la primera impresión mía como profesional se la va a llevar la empresa a través de mi currículum, ¿vale? Entonces es importante la imagen, que hablaremos también de ella, de la foto, de la imagen, de todo lo que conlleva el currículum, ese acerca de o ese sobre mí, que se suele incluir unas líneas para definir un poco a nivel profesional a la persona que es la que está presentando el currículum, ¿vale?
los puestos donde has trabajado, los logros profesionales, la formación que tienes actualmente, en qué estás trabajando, pues, en sacarme el B2, en certificarme en SAP, en un curso de nóminas, ¿vale? Todo eso tiene que quedar proyectado en ese currículum. Las habilidades, ¿vale? Que también veremos un poquito en profundidad esto de las habilidades que tan demandadas y tan apreciadas son hoy día, ¿vale? He preparado un documento específico fuera de esta presentación para tratar el tema de las habilidades y las competencias profesionales que vamos a poner en el currículum. Cómo diferenciarte o intentar diferenciarte en el currículum y qué resultado queremos, como digo, obtener con ello o hacia dónde dirijo yo mi currículum. ¿Vale? Vamos a intentar, voy a intentar trasladaros unas pautas o unos tips para intentar que esos puntos débiles que a priori podrían verse como puntos débiles para un perfil sin experiencia o para un perfil junior, ¿vale? Intentar convertirlos pues en una ventaja en lugar de pues en un punto débil. Todo depende al final cómo traslademos la información, cómo digamos las cosas y cómo podamos dar la vuelta a algo, pues en principio, que no nos va a beneficiar, pues hay que dar la vuelta y trasladarlo en una ventaja que nos pueda beneficiar. Estoy escuchando, voy a silenciar los micros, ¿vale? Y acordaros si queréis participar, pues de poder darle a quitar el mute y participar cuando queráis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ahora sí a ver el currículum en general, ¿vale? No sé si, bueno, entiendo que todos los que estáis aquí evidentemente tenéis un currículum, habéis hecho y presentado un currículum al departamento de admisiones de la escuela para poder entrar a cursar los correspondientes másteres que estáis cursando cada uno de vosotros. Por tanto, esa primera carta de presentación o ese primer trabajo de elaboración del currículum ya lo tenéis, ¿vale? La mayoría de vosotros. Es decir, todo lo que vamos a ver a partir de ahora pues va a ser para mejorar o sacar el máximo partido, sacar más partido a ese currículum que ya, como digo, entiendo que todos vosotros tenéis más o menos confeccionado. Un currículum. ¿Qué es un currículum? Bueno, pues un currículum es, como digo, una carta de presentación, un breve resumen, y hago hincapié en lo de breve resumen, de toda nuestra formación, trayectoria profesional, habilidades, puntos fuertes, todo lo que en principio podría ser interesante para una empresa o para una persona que va a reclutarnos dentro de un proceso de selección, ¿vale? Y digo exactamente todo lo que podría ser interesante porque, bueno, he visto muchos currículos donde se tratan pues aspectos personales, donde se dice, por ejemplo, pues fecha de nacimiento, religión, datos que a priori para optar a un puesto laboral pues no suponen, no dan ningún tipo de información al respecto y todo lo contrario, lo que hacen es dejarnos un poco al descubierto en determinadas cuestiones que son más bien de índole privado y que pues tampoco deberían de traerse o extrapolarse a un proceso de selección, ¿vale? O hobbies o este tipo de información que nada aporta a un proceso de selección, ¿vale? El objetivo con el que se hace un currículum es conseguir ese primer impacto en la persona que va a leer mi currículum para que le sea llamativo, para que en principio pues, pueda haber ese match entre oferta de trabajo y postulación, ¿no? O herramienta que postula a esa oferta de trabajo. El currículum es un breve resumen, es un primer acercamiento del candidato a la empresa, a la oferta, pero que en ningún caso, obviamente, va a sustituir a una entrevista, ¿vale? Una posterior entrevista donde van a conocer al candidato, donde van a preguntaros, pues, muchísimas cuestiones, evidentemente, y por eso hablábamos de un breve resumen, ¿vale? Porque, evidentemente, un currículum no puede, ni muchísimo menos, sustituir a una primera entrevista donde conozcamos a este candidato y donde veamos si realmente pues, puede o no encajar con esa oferta que tenemos encima de la mesa. Para ello, pues hay que huir de los currículums excesivamente largos, donde se detalle demasiada información, visualmente difíciles de entender, ¿vale? Y cuando hablo de difíciles de entender, es obvio que la persona que hace un documento, que redacta un PDF, que redacta un currículum, entiende y comprende y sabe evidentemente manejarse bien en la información que está creando, pero tiene que ser fácil de entender y dinámico de entender para la persona
que lo va a leer, es decir, para el entrevistador, la entrevistadora, la persona de recursos humanos de la empresa. Es la persona que realmente tiene que entender el currículum, con lo cual hay que facilitarle el acceso a esa información, ¿vale? Pongo un ejemplo, yo me he encontrado a lo largo de mi carrera muchos currículums donde difícilmente se podía ver el teléfono para llamar a esa persona, donde difícilmente se podía ver o incluso a veces no aparecía la localidad, la ubicación donde esa persona está viviendo, ¿vale? Si yo busco a un arquitecto para Burgos, pues, hombre, me interesa saber dónde vive la persona que me está mandando el currículo, ¿no? Si vive cerca, lejos, si está aquí al lado o si a lo mejor tiene posibilidad de trasladarse, aunque no viva en la ciudad donde está buscando trabajo, ¿vale? Entonces, al final, el currículum tiene que tener todo aquello de manera justa, necesaria, concisa y clara, todo aquello necesario para poder participar en un proceso de selección en que la persona que recibe ese currículum pues lo pueda entender, lo pueda, obviamente, pues de alguna manera fácilmente tener toda la información que necesita. Vamos a ver qué partes o qué estructuras puede tener un currículum, ¿vale? Vamos a ver la estructura un poco a nivel general, todo lo que debe tener un currículum. Luego ya lo que es la forma del currículum, que hablaremos también un poquito acerca de qué forma debe tener, pues sí que es cierto que aquí pues no hay normas, ¿vale? En el sentido de que pues un currículum debe ser atractivo y llamativo para la persona que lo va a recibir y que lo va a leer, fácil de entender, fácil de encontrar la información que busco para, obviamente, que no sea, bueno, pues que no le ocupe demasiado tiempo a esa persona encontrar pues, un teléfono, una dirección o cualquier otro dato que necesite, ¿vale? Y breve. Una vez se cumplen todas estas cuestiones, pues evidentemente a partir de ahí, todo lo que queramos poner o todo lo que queramos añadir, pues bienvenido sea, ¿vale? Un currículum tiene nombre y apellidos de la persona, evidentemente, lleva una foto de perfil, una foto del candidato, aunque esta cuestión es un poquito, bueno, hace unos años, sobre todo hace cuestión de un año, se empezó a intentar, bueno, potenciar un poquito lo del currículum ciego, que seguro que habéis escuchado hablar de él. Bueno, pues bien, os doy como dato que esto no ha llegado a, a perpetrar mucho aquí en la cultura española, donde sigue siendo infinitamente mayoritaria la cantidad de currículums que llevan con fotos y desde mi punto de vista, como persona que ha recibido muchísimos, muchísimos currículums para diferentes procesos de selección durante años, el currículum ayuda a humanizar la candidatura, ayuda a de alguna manera darle pues un poquito de personalidad o hacer persona, ¿no? Esa carta de presentación y en mi opinión siempre que sea una foto profesional aporta. ¿Le había levantado alguien la mano? ¿No? Vale, pues me había llegado aquí una notificación de levantar la mano. Habrá sido un error. Vale, seguimos. Los datos de contacto, ¿vale? Deben aparecer claros y fácilmente a un vistazo de 5 o 7 segundos fácilmente localizables, datos de contacto. Ahora veremos qué datos de contacto son los ideales que aparezcan y qué datos no deberían aparecer porque no suman nada y al revés, como digo, nos deja un poquito descubierto en ciertas cuestiones que son de índole privada. Formación o educación como apartado principal, qué formación tiene esa persona, qué ha estudiado, dónde lo ha estudiado, en qué fecha lo ha estudiado, y formación complementaria, ¿vale? Aquí pues veríamos dónde ubicar cursos, certificaciones, seminarios o demás formación secundaria respecto a la formación principal, que siempre va a ser evidentemente el grado, el máster y la formación, digamos, más reglada, más oficial. Experiencia profesional o laboral, ¿vale? ¿Y dónde ubicarla? O la ubico primero, después de la formación, delante, detrás, empresa en la que he desarrollado esa función, periodo, ¿vale? Y algunas funciones básicas o esenciales que he desarrollado en ese puesto, en esa empresa. Y otro apartado complementario que a mí me gusta siempre añadir, hay muchos currículums que a día de hoy pues no, la gente no lo incluye, pero a mí sí que es verdad que me gusta añadirlo y cada día están tomando más peso en los procesos de selección, que es el apartado de competencias y el apartado de habilidades, ¿vale? Que no son lo mismo las competencias que las habilidades. Y vamos a ver también después algunos ejemplos de las competencias y las habilidades más demandadas o más buscadas por las empresas en este último año. Vale, pues empezamos por el encabezado.
El currículum, como digo, pues debe indicar siempre nombre, apellidos, importantísimo, profesión, ¿vale? Llegan muchísimos currículum a nuestras manos en las que, bueno, pues se puede ver el nombre, el apellido, un pequeño apartado que dice algo sobre esa persona, sobre sus metas, sus logros, se describe un poquito a sí mismo como profesional, pero no me indica cuál es su profesión, ¿vale? Si yo estoy buscando un profesional para recursos humanos para una empresa, pues cuando a mí me llega un currículum de una persona que no me indica qué profesión tiene, pues aquí cabe cualquier cosa, ¿no? Pues puede ser un psicólogo que de repente pues, ha clicado a la oferta, puede ser un médico, puede ser de todo, ¿vale? Las ofertas de empleo, aunque parezca mentira, se encuentra de todo, ¿vale? Y aunque la oferta sea de consultor SAP, podemos encontrar muchísimas personas, incluso sin tener nada que ver con SAP, que aplican, y, o bien por error o bien intencionadamente, llega el currículum a la oferta, con lo cual es súper importante saber qué profesión tiene esa persona y si está especializado en lo que yo estoy buscando, ¿vale? Por ejemplo, pues un ingeniero informático especializado en ciberseguridad o un técnico de recursos humanos especializado en el área empresarial, ¿vale? Siempre es importante definir qué profesión tiene la persona que está enviando el currículum y eso siempre se suele ubicar debajo del nombre y del apellido, ¿vale? Datos de contacto. Los datos de contacto se pueden ubicar, se deben ubicar en la parte de arriba del currículum, ya que, como digo, es la información más relevante que vamos a tener o que buscamos de la persona, ¿vale? Se entiende que en el 80%, el 90% de los casos, los currículum que llegan a una oferta son porque a priori encajan con lo que se pide, ¿vale? Evidentemente esto es algo muy, muy subjetivo, pero bueno, se entiende que el 80%, el 90% de los currículum son de lo que se pide en la oferta, ¿vale? Pues personal titulado en, con experiencia en tal y con idiomas en tal, ¿vale? Datos de contacto visibles, perfectamente identificados y siempre en la parte superior del currículum. Teléfono, ubicación importante, ¿vale? Si yo busco, por ejemplo, pues un representante comercial para la zona de Galicia, lo lógico sería optar en primer lugar por las personas que se inscriben a la candidatura y que residen ya en Galicia, ¿vale? Por poner un ejemplo. A partir de ahí, pues por supuesto pueden ser válidos aquellos otros que se inscriben desde Andalucía, Valencia, Madrid, etcétera. Pero en un primer lugar, la reflexión o la lógica dice a la persona que está gestionando la oferta que los currículums más cercanos a esa posición o a donde se va a desarrollar el trabajo, pues son evidentemente los que primero se llaman, ¿vale? Con lo cual es importante ubicar a la persona lo cerca o lejos que puede estar de la ubicación de la oferta, ¿vale? Y pongo un ejemplo, si busco una incorporación inmediata, pues difícilmente a lo mejor una persona que sé que reside en otro sitio y que tiene que hacer una mudanza, pues difícilmente va a poder cumplir con mis expectativas como empresa que requiero incorporación inmediata, ¿vale? Antes de terminar el mes de marzo, por ejemplo. ¿Vale? No significa que no sean válidas el resto de candidaturas, sino que en principio es preferible la que más cercana esté, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos y sea un perfil objetivamente válido. Email y link de acceso a LinkedIn, ¿vale? Hoy en día muchísimas empresas, la mayoría de ellas, antes de contratar a una persona, además de su currículum, consultan su red LinkedIn, ven su red de contactos, ven lo activo o no activo que puede estar esta persona, sobre todo para determinadas profesiones es mucho más importante el LinkedIn que para otras. Y bueno, pues realmente te da un poquito más de información una vez que ya la empresa tiene preseleccionado, vamos a decir así, una serie de perfiles o una serie de currículums. El LinkedIn amplía un poquito más o sirve a veces para contrastar o para ampliar o mejorar la información y al final es como llevarte, bueno, pues un segundo punto de vista del candidato. Con lo cual, el perfil de LinkedIn, yo siempre aconsejo insertar el link para que la persona que recibe el currículum pueda clicar en él y automáticamente accede a la segunda parte de nuestro perfil, que sería el LinkedIn. La foto. La foto, como decía, en España el tema de la foto para los currículums es algo que, bueno, pues sigue siendo de bastante peso y es que, bueno, pues esto está demostrado que más del 80% de los currículums que se reciben en una oferta, de los primeros en que se llaman, son los currículums que tienen fotos, ¿vale? Se ven pues más completos, con más personalidad, humanizan la candidatura, te acercan a la persona y te hace, de alguna manera, pues conectar un poco más con ese currículum, el currículum que lleva foto.
Aún así, esto es una cuestión muy personal, no obligamos a nadie nunca a que ponga foto en el currículum, pero si decidís poner la foto, pues importante que sea una foto profesional, ¿vale? Hay que huir de fotos recortadas en las que aparecíamos en una boda con más gente y, bueno, pues salíamos aparentemente bastante bien vestidos para proyectar la foto, pero esto no es una foto de perfil de Instagram, de TikTok o de Facebook o de cualquier otra plataforma. Esto es una foto profesional y debe proyectar, pues eso, profesionalidad, ¿vale? Huir siempre de las fotos de recién graduados, estas típicas fotos que son tan monísimas que tenemos todos y que hemos enmarcado por casa, donde estamos recién graduados, con nuestra birrete, con nuestra toga, con todo lo que queramos, ¿vale? Intentar huir de ese tipo de fotos porque lo que trasladan a la persona que las recibe es inexperiencia, perfil super junior, perfil recién sacado de la carrera y en principio, pues bueno, para optar sobre todo a un puesto de trabajo suelen no funcionar bien, ¿vale? Entonces, importante una foto bien enfocada, en un entorno neutro, a ser posible, pues una foto no de cuerpo entero, evidentemente, una foto de cara, donde se pueda ver pues al candidato, bueno, a mí no me gusta compararlo con la foto del DNI porque es una foto que todo el mundo suele tener un poquito de manía, pero bueno, sí que es verdad que debe de parecerse un poco a ese tipo de foto en el sentido de que es una foto formal, ¿vale? Para un documento formal. Y por supuesto, bueno, cuidar la imagen, el enfocado, que no haya distorsión, que no esté descentrada, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna cuestión de lo que estoy comentando? ¿Alguien quiere comentar, Gabriel? Sí, te quería preguntar, con el tema que decías del currículum y del LinkedIn, se nos comentó que el currículum, sobre todo en perfiles junior, no debe sobrepasar una página. Sí, Entiendo exacto. que si tienes mucha formación o mucha experiencia, lo suyo es que pongas la más relevante y que dejes en el LinkedIn todo tu despliegue profesional o académico para que lo puedan consultar en profundidad ahí y no en el currículum. Exacto, ¿vale? Hay obviedades cuando ya una persona pues accede a una universidad y está cursando un grado universitario, es lógico o evidente en España que por el sistema educativo pues ha cursado la educación secundaria, ha cursado un bachillerato, con lo cual esa información en este punto ya pues deja de ser relevante. Y si el currículum se extiende mucho, pues ese tipo de datos que son obvios y que tampoco aportan a nivel profesional dónde hayas estudiado la ESO o en qué fecha, o tampoco deja de ser tan relevante, es mejor quitarla y sintetizar un poquito, efectivamente. De acuerdo, gracias. ¿Vale? Aún así, no es una regla matemática de 2 más 2 son 4, el currículum tiene que ocupar obligatoriamente una página. Lo aconsejable y lo normal para perfiles que no tienen demasiada experiencia y que por edad tampoco vais a tener una formación tan dilatada, es que pues sea entre una página y media, dos como mucho, ¿vale? Si tenéis mucha formación en un ámbito concreto o habéis participado en muchos seminarios, pero lo ideal es siempre sintetizar, ¿vale? Estupendo. Pues seguimos con la formación académica, ¿vale? Aquí vuelvo a la pregunta que me había hecho Gabriel, ¿qué formación o qué información, mejor dicho, es importante quitar y que no sería importante quitar, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta persona o este ejemplo que pongo yo aquí, ¿vale? Una persona que ha cursado pues un grado universitario en administración de empresas y un máster posteriormente también en administración de empresas, pues es una persona que se entiende que ha pasado por una etapa de secundaria, ha pasado por una etapa de bachillerato y que lógicamente para llegar hasta ahí pues lo ha tenido que superar, con lo cual se entiende que lo tiene superado y no es relevante alargar el currículum con ese tipo de información tan obvia, sino que lo que hay que centrar la información en este apartado es en que ha cursado un grado en administración de empresas, la institución que certifica ese grado, es decir, en dónde lo he estudiado, en la Universidad Complutense, en Madrid, lo he hecho a distancia en la UNED y el periodo en el que se ha cursado, ¿vale? Porque al final esto tiene que ser una serie de datos, una sucesión de datos y de información cronológica, ¿vale? Y debe indicarse de la siguiente manera, ¿vale? Debe indicarse siempre arriba la más actual o la más reciente y abajo la más antigua, ¿vale? Es decir, vosotros que estáis cursando ahora, por ejemplo, el máster de inteligencia artificial, pues si anteriormente yo he cursado un grado en física, pues debo indicar el grado en física debajo y justo encima el máster en inteligencia artificial e indicar, por ejemplo, pues febrero 2025 guión actualidad, ¿vale?
Digo guión actualidad o guión presente porque no se suele poner la fecha, no se pone la fecha en la que se prevé finalizarlo. ¿Por qué? Porque al final es algo incierto, no es algo realista, ¿vale? Por diferentes motivos. Yo puedo calcular finalizar el grado o el máster en diciembre del 25 y finalmente por H por B, por circunstancias ajenas a mí o circunstancias directamente que recaen en mí, pues al final no lo finalizo en esa fecha, ¿vale? Entonces al final el currículum debe de tener información real, no hipótesis, ¿vale? O cálculos de cuándo voy a finalizar o no unos estudios, ¿vale? Entonces, información principal sería la formación académica, ¿vale? Grados y másteres, fundamentalmente, ¿vale? En formación complementaria, pues indicaría aquella formación que complementa a la principal. Cursos especiales, cursos de expertos, cursos habilitantes, cursos sobre una materia en concreta, certificaciones, ¿vale? Esto es muy importante porque en el máster, a lo largo del máster, pues en los diferentes másteres, cada uno de ellos conlleva el acceso a obtener una serie de certificaciones. Pues una vez las vayáis consiguiendo estas certificaciones, las vais poniendo en el apartado de formación complementaria, ¿vale? Diplomas, seminarios o cualquier otro tipo de formación, como digo, un poquito más secundaria, que acompañen o vayan un poco en sintonía de la formación principal, ¿vale? Pues si, por ejemplo, hago un curso de contabilidad, bueno, pues fenomenal, pero mi grado es el grado de Administración de Empresa, con lo cual el curso de contabilidad es un añadido, es un plus, o si hago de repente pues una certificación en algún programa de marketing, ¿vale? Pues, por ejemplo, también iría ahí, ¿vale? Y siempre grado y máster, es decir, lo que es la formación académica de más peso, en el apartado formación académica y formación complementaria para aquello que complementa esa formación principal. ¿De acuerdo? Como digo, indicando el nombre de la titulación, indicando las fechas en las que se está cursando o se ha cursado dicha titulación, fecha de inicio, fecha fin, siempre en orden de la más actual o la más reciente a la más antigua. Vamos con el apartado experiencia profesional. El apartado experiencia profesional se puede indicar o bien antes o bien después del apartado formación. ¿Vale? Aquí no hay una regla exacta en la cual uno tenga que estar por delante de otro o el otro por delante del uno, ¿vale? Realmente da lo mismo indicar primero la formación y luego la experiencia o en orden justo contrario, ¿vale? Lo que sí es cierto que se indican de la misma manera. Aquí os pongo un ejemplo para que podáis ver cómo indicar la experiencia laboral. Bueno, pues la experiencia laboral se indica indicando, valga la redundancia, el puesto que he desarrollado, por ejemplo, gerente de operaciones, donde he trabajado como gerente de operaciones, pues en el BBVA, en la oficina de Madrid. Y qué periodo es el que durante mi trayectoria profesional he trabajado como gerente de operaciones en el BBVA, pues por ejemplo, de 2020 a la actualidad, es decir, estoy en activo, ¿vale? Y qué funciones como gerente de operaciones de manera habitual he venido desarrollando, pues supervisión de operaciones, implementación de estrategias para mejora, coordinación con otros departamentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto no se trata de especificar todas y cada una de las funciones que yo he realizado durante los 5, 10 años o 6 meses que he estado trabajando en el BBVA. Se trata de indicar las más relevantes, ¿vale? Por ejemplo, si soy ingeniero informático y mi experiencia profesional es en unas prácticas que he hecho durante la etapa del grado y he tocado pues un poquito de todo, ¿vale? Porque trabajaba en una empresa pequeñita o estaba haciendo prácticas en una empresa pequeñita y he trabajado en muchos ámbitos. Si quiero buscar empleo relacionado con la ciberseguridad, probablemente voy a destacar entre todas las funciones aquellas que tengan que ver más con la ciberseguridad, en lugar de a lo mejor las que tengan que ver con otros aspectos de la informática que, bueno, pues son un poquito menos relevantes para el ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? Que estoy abierto a encontrar empleo como ingeniero informático en cualquier ámbito, no solamente la ciberseguridad, aunque me estoy formando para ello, bueno, pues entonces igual sí que añado funciones o cargos que he ostentado pues a nivel genérico, ¿vale? Igual, ¿vale? Se ordena de la más reciente o actual a la menos, ¿vale? Es decir, abajo irían pues las becas, las prácticas y los empleos irían siempre en primera posición. Recordad que el currículum es una carta de presentación viva, es decir, se va actualizando, se debe de ir actualizando constantemente y más en el caso de las personas que estáis en búsqueda de empleo, donde, bueno, pues debe de estar siempre actualizado en cuanto a logros, a experiencia, certificaciones y a todo lo que vayáis obteniendo que va orientado y que va a dar un empujoncito más en esa búsqueda, ¿vale?
yo no recomiendo poner más de 3 puntos, 4 puntos a lo sumo de detalles o de funciones que hayamos realizado, ¿vale? Porque vuelvo otra vez a lo que decía al principio. Debe de ser algo breve, conciso, directo y que otorgue la información justa y necesaria sin excedernos, porque esto en ningún momento va a sustituir a una futura entrevista, ¿vale? Con lo cual, si la persona que lee mi currículum quiere saber más sobre mi puesto de gerente de operaciones en BBVA, pues para eso está la entrevista, para que me llame y podamos profundizar más sobre qué metodología utilicé para llegar a X o H, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No hay dudas. Vale, pues sigo. Apartado idiomas, ¿vale? Importante, sobre todo para aquellos que queráis optar a proyectos o a empresas de nivel internacional, ¿vale? Indicar siempre nuestro idioma materno, que es el castellano, el español, e indicar también bueno, todos aquellos idiomas que tengáis algún manejo de ellos, ¿vale? Importante, en la medida de lo posible, si tenéis certificación oficial, indicar el nivel oficial que tenéis certificado, ¿vale? Por ejemplo, B1 en TOEIC, ¿vale? Que es una institución que certifica un nivel y que aprovecho también para decir que tenéis acceso a ella a través del máster y tanto para actualizar el nivel, si habéis mejorado o no el nivel, como para obtener la primera certificación de nivel, pues es perfectamente válido, ¿vale? Francés. Si no tenéis ninguna certificación, pues hombre, lo ideal es poner algún nivel un poquito más realista, ¿vale? Quizás tirando un poquito por lo bajo para no generar expectativas en la persona que recibe el currículum y bueno, es mejor poner un nivel un poco más bajito. Bajo mi punto de vista, pues la foto que aparece aquí donde estoy marcando con el ratón, donde se ve una barrita, bueno, pues esto es un poquito confuso, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí esta barrita puede ser un nivel bajo, alto, está casi en el centro, pero un poquito más a la derecha. Es un poco ambiguo, ¿vale? Entonces yo preferiría a lo mejor indicar nivel medio, alto, bajo, en lugar de ese tipo de información gráfica que, bueno, puede confundir un poquito porque esto es un pelín confuso, ¿vale? Siempre y cuando, como digo, no tengáis certificación oficial, ¿vale? Si contáis con una certificación oficial, aunque sea antigua, mejor poner el nivel certificado. Es más fiable y para eso está la escala de niveles que es conocida por todo el mundo y que no generan confusión en este sentido, ¿vale? En cuanto a los idiomas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale, vuelvo a la diapositiva que había marcado antes. Hemos visto los datos de contacto, hemos visto cómo debe ser la foto, el encabezado, el nombre. Nos habíamos saltado el apartado sobre mí, ¿no? O el apartado donde describimos un poquito la persona que busca el empleo, ¿no? ¿Qué debe de contener este apartado? Bueno, pues información profesional, ¿vale? En ningún caso debe de describir pues, que me llamo Agua Santa, que me encanta hacer deporte por las tardes, que me encanta hacer cosas al aire libre, que paseo con mis amigos, que veo series. Eso no genera ningún tipo de impacto a nivel laboral en la persona que lo recibe, ¿vale? Es más, no va a generar ningún tipo de información, ni para bien ni para mal, con lo cual es mejor huir de ese tipo de información y centrar ese apartado en dar algún dato, dar alguna información sobre algún aspecto que no hayamos tenido oportunidad de poner en el resto del currículum, ¿vale? Y pongo un ejemplo. Bueno, pues en mi caso, yo soy especialista en recursos humanos, me he formado para ello, tengo experiencia para ello, pero además me gustaría dejar claro, por ejemplo, pues que he participado o que he impartido diferentes talleres de formaciones para empresas, ¿vale? Porque lo he hecho de manera ocasional, no me lo ha pedido ninguna empresa, no está en mi descripción de tareas de las empresas donde he puesto que he trabajado, pero me parece importante destacarlo, ¿vale? Pues por ejemplo, lo podemos añadir ahí. ¿Vale? En lugar de decir pues, que me encanta jugar al pádel o que me divierto muchísimo con mis amigos los sábados por la tarde. ¿De acuerdo? Se trata de una descripción breve que aporte o que nos dé lugar a poner algún dato que sea evidentemente relevante para lo que es el fin, para lo que se hace el currículum, que es para conseguir empleo. ¿Vale? Competencias o habilidades, bueno, pues esto es algo que últimamente están demandando muchísimo las empresas. De hecho, creo que casi todos los años, desde hace unos cuantos años, se van actualizando y en Internet aparece información sobre cuáles son las habilidades o las competencias que más buscan las empresas en una persona, ¿vale? Esto que es tan famoso ahora, las habilidades blandas, es algo que se valora muchísimo, ¿vale? ¿Qué habilidades son las que más se valoran? Pues bueno, os voy a dar un poco unas pinceladas de lo que más se valora.
Se valora muchísimo la proactividad. Las empresas no quieren a personas que sean pues meras máquinas, vamos a decirlo así, sino que sean personas que sean capaces de aportar valor, que no les dé miedo proponer, que no les dé miedo hablar, que no les dé miedo pensar, decidir, ver otras opciones y que en definitiva puedan ver un poquito más allá y puedan aportar desde su experiencia o desde su manera de ser, puedan aportar valor añadido, ¿vale? Colaboración, flexibilidad, adaptabilidad, son este tipo de habilidades que también se suelen apreciar bastante en las empresas, ¿vale? Gestión emocional, gestión de la frustración, gestión del tiempo, capacidad de organización, buenas habilidades comunicativas. Hoy día cualquier persona debería tener pues un mínimo de capacidad de expresarse o de expresar a lo mejor para un cliente o para un determinado departamento de la empresa una idea, un proyecto, una manera de transmitir algo, y eso es algo que, bueno, pues no todo el mundo, parece fácil, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo o de transmitirlo, por tanto es algo que se valora mucho, ¿vale? Ese paso adelante. Es de las cosas más importantes y que más se valoran. Consejo, poner en el currículum 3, 4 habilidades que realmente tengáis, ¿vale? Por ejemplo, trabajo en equipo, ¿vale? Pues soy buena trabajando en equipo, lo pongo. No soy buena trabajando en equipo, mejor no ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando llega el currículum a la empresa, si realmente es una empresa que valora el trabajo en equipo, van a ahondar en este tema. Me van a hacer preguntas, van a intentar testar que realmente soy bueno trabajando en equipo. Y si luego, pues a la hora de justificar el por qué soy bueno trabajando en equipo, mi justificación va a ser porque nunca he trabajado en equipo, siempre he sido freelance, siempre he sido autónomo y nunca he tenido un equipo con el cual coordinarme o adaptar mi manera de trabajar, pues va a quedar un poco patente esa carencia y se va a ver un poco al descubierto que hemos intentado bueno, pues colar allí alguna cosilla que no es del todo real, ¿vale? Esto no se trata de meter todas las habilidades que sea, sino de meter 4, 5 habilidades que realmente tenga. Y si yo soy bueno proponiendo, creando, colaborando, pues lo voy a poner, ¿vale? Si no soy una persona flexible o no tengo buena adaptabilidad al cambio, que esto hay gente que no lo tiene y no pasa nada, pues no voy a destacar algo que evidentemente no tengo, ¿vale? De todas maneras, en este caso, todos vuestros consultores de empleo, los que tengáis asignados, os pueden ayudar un poquito en este sentido y si hay alguna habilidad que hay que trabajar, pues se puede trabajar. Importante también aspectos formales del currículum, ¿vale? Tened cuidado a la hora de guardar el currículum, cómo nombramos el currículum. He visto diferentes maneras de nombrar currículums, desde actualizado, CV, hoy, ahora, todo tipo de nombres, ¿vale? Lo ideal y lo importante es poder nombrarlo con el nombre, apellidos, incluso la fecha o el mes, ¿vale? Actualizado febrero 2025, actualizado abril 2024, actualizado la fecha que se ha actualizado, que se ha tocado por última vez el currículum y el nombre y apellidos. Importante siempre deberían de ir en formato PDF, ¿vale? En lugar de formato Word. Para esto hay un montón de plantillas y un montón de aplicaciones o plataformas que te generan, la verdad, currículums bastante atractivos y bastante guays y que te dan opción de descargarlo en formato PDF de manera gratuita. Indicar, por ejemplo, mira, pues si manejas algún CRM, ¿vale? O has manejado algún tipo de herramienta, pues por ejemplo, durante mi etapa de becario en la empresa tal, pues manejaba un CRM de clasificación de clientes por riesgo económico, ¿vale? Y el CRM se llamaba tal, y era un CRM interno, ¿vale? Pues ese tipo de cosas se pueden añadir al currículum como datos adicionales, más cuando a lo mejor son herramientas que se utilizan en muchas empresas, como pueden ser, pues no sé, A3Non, como programa de nóminas o algún otro CRM parecido. ¿Vale? Importante también tenerlo siempre actualizado y cuidado también con la forma del currículum, ¿vale? Siempre antes de enviarlo, cuidad muy bien pues que esté centrado, ¿vale? Que se vea todo ordenado, que no cuando me descargo el currículum me doy cuenta que es que resulta que la página 2 se mueve y descentra la información y aparece todo movido, porque da un aspecto de, bueno, de descuidado, de no cuidar el detalle, ¿vale? Y esas cositas sí que es verdad que luego cuando se descarga el currículum de la persona correspondiente, bueno, pues llaman bastante la atención. Y tenéis algunos consejos más, ¿vale? Para, bueno, pues el currículum, que os lo dejaré subido también, todo esto.
Y que en líneas generales, pues es lo que hemos comentado ahora, ¿vale? Sobre el currículum, sobre la manera de nombrarlo, sobre las fotos, sobre la descripción del puesto, sobre cómo expresar una formación que tengo, una experiencia, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Todo bien. Bien, vale. Vamos a ver la segunda herramienta que bueno, desde mi punto de vista, pues es un complemento, acompaña al currículum. En ningún caso va a restar, siempre va a añadir, evidentemente, pero que tampoco debe ser excesivamente larga, que es la carta de presentación, ¿vale? Si queréis un consejo, yo voy a hablar de la carta de presentación, pero realmente hoy día casi que os diría que se valora mucho más un pequeño vídeo de 20 segundos, 30 segundos de presentación que una carta, ¿vale? Suele tener mayor impacto en la persona que lo recibe que una carta de presentación. Aún así, os cuento un poquito sobre la carta de presentación, ¿vale? Es un documento que acompaña al currículum, que no debe ser tampoco muy largo, debe de ocupar máximo una carilla, ¿vale? Si puede ser un poquitín menos, pues mejor. Siempre debe ir dirigido a un departamento de recursos humanos de una empresa X, ¿vale? Aunque yo tenga en mi casa una plantilla genérica con X información, tengo que ir adaptando esa plantilla a las candidaturas que voy enviando, ¿vale? Cuidado con esto, que me he encontrado cartas de presentación que se han enviado con los datos de la anterior empresa a la que un cuarto de hora antes he enviado también la carta de presentación con el currículum, ¿vale? Esto es muy común y bastante frecuente cuando una persona busca empleo, ¿vale? Envía la carta de presentación y el currículum a muchas empresas, con lo cual es posible que se nos pueda colar algún error de este tipo, ¿vale? Sin ir más lejos, la semana pasada me llegó un correo de un chico que me estaba, bueno, pues estaba postulando para una oferta de otra empresa, con otra información, con otros requisitos, y bueno, cuando leí el correo y la carta de presentación, pues que prácticamente me faltó decirle bueno, que debía tener un poquito más cuidado, que no me había enviado la carta de presentación y el currículum orientado a mi oferta, sino que estaba prácticamente reenviándome el correo de la anterior que había pasado, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cositas, cuidado, ¿vale? Importante, es una carta de presentación. No voy a repetirme de manera sustancial de lo que voy a poner en el currículum, porque debe ser algo que acompaña al currículum, que suma, que aporta un valor añadido. No repite lo mismo que el currículum. Si voy a repetir a grandes rasgos lo que he puesto en el currículum, para eso tengo el currículum, ¿vale? Entonces, importante que sea breve, concisa, directa y que aporte algo más que no aporta el currículum, ¿vale? Algún tipo de información que va a marcar la diferencia o que va a acompañar. Es un complemento del currículum, ¿vale? En ningún caso debe de ser repetitivo ni tampoco tener una manera diferente o muy diferente de decir algo, ¿vale? Como digo, yo soy más partidaria hoy día de utilizar cualquier tipo de formato vídeo donde se vea a la persona pues siendo ella, hablando, expresándose, presentándose, en lugar de una carta de presentación que, bueno, pues ya hoy día con todas las herramientas que tenemos de audiovisuales, con la IA, pues la verdad que aportan muchísimo más, ¿no? Y al final también le transmitimos a la empresa que somos una persona actualizada, que somos una persona que opta por las nuevas tecnologías, que se lanza a utilizar la IA, que es curiosa, que indaga, que crea, que en definitiva estamos viendo las habilidades que estamos haciéndole ver a la empresa, las habilidades que hemos dicho que tenemos, pues se las estamos mostrando con un ejemplo tan básico y tan normal como es crear un pequeño vídeo de presentación, por ejemplo, ¿vale? Importante, ¿vale? También, tanto para la carta de presentación como para el currículum, importante el diseño, que sea atractivo, llamativo, huir de todo tipo de plantillas que son ya obsoletas, aburridas y que no aportan ningún elemento llamativo, ¿vale? Al final, una persona de recursos humanos, pongo mi ejemplo, yo cada vez que publico una oferta recibo cientos y cientos de currículums, ¿vale? La mayoría de ellos utilizan incluso la misma plantilla, el mismo color, la misma manera de expresar las cosas, con lo cual si podéis meterle algún detalle en el diseño original que llame la atención y que a la vez pues aporte un toque de creatividad, pues mucho mejor que mejor, ¿vale? Recibimos muchísimos correos y muchísimos currículums a lo largo del día para una misma candidatura y creedme que es importante que el currículum sea fácil de entender, que el currículum o la carta de presentación sea fácil de leer con la información justa y necesaria. Esto es un trabajo que no es buscar trabajo, es un trabajo. Crear un buen currículum es un trabajo, no es algo de 5 minutos rápido para clicar esta oferta y por tanto se debe de ver que está trabajado porque al final nos está dando a entender que la persona pues está currando la candidatura en definitiva,
¿vale? Quien dice la candidatura dice la foto del currículum, dice la manera de, no sé, el diseño, dice el vídeo de presentación, dice la carta, dice todo, ¿vale? Y como decía, importante, ¿vale? Esto parece algo tonto, pero es que realmente es así, ¿vale? Cuidado, revisar las faltas de ortografía, revisar, bueno, pues los márgenes, si tiene que ir justificado, si no tiene que ir justificado. El otro día, sin ir más lejos, recibí un currículum de una persona que se postulaba para redactor o redactora, ¿vale? Y en su propio currículum, bueno, pues había tenido alguna que otra falta de ortografía. Al final puede tener muchísima experiencia como redactor o como redactora, pero a mí que me llegue su currículum, que es lo primero que me voy a llevar a esa persona, la primera imagen, el primer impacto, con una falta de ortografía o con una errata, que todos podemos tener erratas, pero que eso para una oferta, por ejemplo, de redactor, pues, hombre, es bastante importante, ¿no? Es algo que se va a mirar y que se va a, a enfocar, ¿no? Ello. Importante también con sobrecargar, exagerar o decorar la información, ¿vale? Si no tengo un nivel excelente de inglés, mejor no poner que tengo un nivel excelente de inglés porque la empresa, en la primera llamada que me haga, me puede hacer 3 preguntas en inglés, me puedo quedar bloqueado, ¿vale? Importante también con la información, como digo, que no se solicita. Si para la empresa no es relevante dónde nací, en qué día, en qué mes, etcétera, pues no lo voy a poner, no voy a sobrecargar de información algo que no, como digo, no aporta nada, ¿vale? Y importante también, bueno, pues la manera de nombrar el currículum, ya hemos puesto un ejemplo, adaptarlo siempre a la oferta, intentar adaptar el currículum a la oferta. Vuelvo al ejemplo de la ciberseguridad. Si busco empleo relacionado con la ciberseguridad y tengo un poquito de experiencia, voy a intentar centrar en aquello que he hecho relacionado con la ciberseguridad y voy a huir, por ejemplo, de esos aspectos o funciones que he hecho de manera un poquito más genérica dentro de la informática, ¿vale? Y poco más, chicos. Esto es a grandes rasgos lo que debéis tener en cuenta en el currículum. Sé, como digo, que cada uno de vosotros tenéis el currículum ya creado de antemano. Sé que cada uno de vosotros tiene asignado un consultor o consultora de empleo y con ellos debéis de trabajar de manera personal, de manera específica, cada uno de vuestros perfiles profesionales. ¿Vale? Sebastián. Sí, una duda. En cuanto a la carta de presentación, hay muchas web o incluso en LinkedIn, empresas, etcétera, en la que Sí. no te viene la opción de mandárselo, no te lo piden. Y vamos, o lo que he entendido que recomienda es que vayan los dos conjuntos. Ahí simplemente lo acepto y mando solo el currículum, o a lo mejor una segunda página del PDF sea carta de presentación, o... Bueno, aquí puedes hacer un poco las dos cosas, ¿vale? Directamente, por ejemplo, InfoJobs, hay veces que te deja en el propio perfil que te creas la carta de presentación en lugar de ser un documento adjunto, pues en este caso es directamente una descripción, ¿no? Continúa la descripción del puesto. Bueno, pues ahí, si estás clicando la oferta, la empresa tiene habilitada la opción de ver esa carta de presentación si la tienes creada. Es cierto que a lo mejor por LinkedIn, si vas a poner una candidatura donde tienes que adjuntar el currículum, no te da esa opción. No todos los sitios vais a tener la opción de adjuntar la carta de presentación. Puedes hacer lo que quieras. O bien creas el currículum con una página y la segunda que sea esa pequeña carta de presentación, pero claro, tienes que tener en cuenta que cada vez que vayas a adjuntar el currículum, modificar la carta de presentación, ¿vale? Entonces no sé si esto en algún caso puede ser un poquito más laborioso o trabajoso porque piensa que, y esto me lo veis vosotros, ¿no? El 80 al 90% de las veces que aplicamos a una oferta la hacemos desde el móvil, con lo cual en ocasiones no tenemos a lo mejor la facilidad de modificar un PDF para aplicar a una oferta, ¿vale? Entonces esto ya depende un poquito de qué mecánica utilicéis para la búsqueda de empleo y lo dificultoso o no que pueda llegar a ser para ti esto, Vale, vale. ¿vale? Gracias. Nada. ¿Más dudas? ¿Más preguntas que queráis? ¿Cristian? En las cartas de presentación, Sí, ahora con todo el tema de la IA, me parece que muchas veces no merece del todo la pena hacer lo que viene a ser una carta más típica, más formal, ¿no? Nos merece más la pena intentar innovar en ese aspecto en la zona de la carta de presentación, tener un mejor, un totalmente, enfoque más, ¿cómo decirlo?, menos formal. totalmente, totalmente. Algo más creativo, más original, más actual, totalmente, ¿vale? La carta de presentación es una herramienta más, acompaña al currículum completa, pero realmente, bueno, pues es algo que ya está bastante
trillado, por así decirlo, y todo lo que se salga de ello y que aporte originalidad, creatividad, a mí me llega algo creado con inteligencia artificial o un pequeño vídeo, ¿vale? Que se han molestado en hacer de manera medianamente y yo lo valoro muchísimo, ¿vale? Lo valoro incluso más que una carta de presentación, más que nada porque os metéis en internet y hay 80.000 modelos y lo único que necesitas a lo mejor es poner 4 datos y ya está, ¿vale? Y lo mandas con el currículum y ya está. Con lo cual todo aquello que a mí me denote que la persona ha invertido tiempo en crear, ¿vale? Crear o detallar algo, pues yo lo valoro más. Sebastián, que también ha levantado la mano. Sí, otra vez. Que ha dicho la de ley y me he acordado de una cosa. En Sí, cuanto. Es que, claro, habla de mucho diseño, ponerlo bonito y demás, que a mí me gusta sí, en general, pero está el problema de que suele echar los filtros ATS, ¿no? Que siempre es una IA y va pasando por todo eso. Y claro, los claro. diseños al final no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Tiene que. De hecho, yo tenía un problema porque la IA misma te Sí. comprueba si pasa los filtros, de que puse un punto, de hecho, en el Ujú, centro. Y eso no lo sí. detectaba bien y era un problema y me pone guiones y yo, Ujú, y claro, hay muchas cosas que dice, ¿cómo combino yo claro. un diseño bonito a la vez de que pasa los A filtros ver, ATS? no tiene que ser un cuadro, ¿eh? No tiene que ser un No, cuadro no, en plan, para algo enmarcarlo. llamativo que no sea simple, Claro, ¿sabes? me refiero que, por ejemplo, en Word, ¿vale? Hay también plantillas y la verdad que son bastante aburridas en el sentido visual y yo lo digo más que nada porque os pongáis un poco en la otra parte, ¿no? Vosotros creáis un currículum, pero la persona que lo recibe 200 más iguales, ¿vale? Es decir, mientras más original o de manera un poquito más atractiva visualmente proyectemos esa información, mucho más sencillo de que la persona se quede con el currículum. Esto al final es como pasa en marketing, ¿no? Aquello que llama la atención o qué tal, pues al final se queda más en la mente de la persona que aquello que es como más aburrido, más serio. Hay muchos formatos, yo todavía me encuentro mucho currículums a la antigua usanza, ¿no? Con la foto ahí súper cuadradita, súper pequeñita, con un montón de letras, sin un apartado de un color concreto, pues oye, Uy. no es tan mal, ¿no? Pero bueno, realmente es algo ya como súper arcaico, súper aburrido, súper, aquí hemos avanzado todos, ¿no? Y por ejemplo, yo utilizo muchísimo Canva, la he utilizado siempre para muchísimas cosas y es una página que te permite, o por lo menos yo siempre lo he hecho, ¿vale? A nivel usuario, sin suscribirme a ningún sitio ni pagar nada y siempre me ha permitido descargarme plantillas, la verdad que bastante originales y te da bastante juego, ¿eh? Y en este sentido no es problemática a la hora de descargarla, ni te viene marca de agua, ni suele ser bastante fácil, ¿vale? Y tampoco son plantillas excesivamente historiadas que al final se pierda el foco de lo que estamos queriendo crear, Vale, vale. ¿vale? Gracias. Nada. Gonzalo, Eh, Al hilo de lo que decía el compañero y lo que tú estás aclarando y todo el rollo, yo que tengo ya también más años con vos que él, entonces bueno, yo me acuerdo que hace años, ujú, cuando todavía la IA no estaba inmiscuida en estos asuntos, digamos, ujú, yo diseñé una plantilla de currículum que la verdad que triunfó un montón porque era muy impactante, ¿no? ujú, Visualmente y te llamaba muy fácilmente porque, bueno, era out of the box, era pensar fuera ujú, completamente de la caja, era aquella época en los años 2010, 2007, cuando se hablaba mucho del currículum europeo, de los estándares del currículum europeo, no sé qué, que exacto, incluso te los hacían en los SEPE, ¿no? En los servicios de empleo te hacían el ujú, currículum siguiendo el modelo del currículum europeo. exacto, ujú, Y yo hice algo un poco más creativo, con unas fuentes muy chulas. Además, estaba hecho no estaba hecho ni en Word ni nada, estaba hecho en Photoshop. O sea, una cosa directamente de diseñador, ujú. prácticamente, ¿sabes? Y triunfó un montón, pero yo entiendo que esas cosas ahora mismo no son nada viables con lo que estaba diciendo el compañero de que una IA evalúa parámetros Claro, en esto tu es como currículum, todo, la porque ya no IA. los encuentras, ¿eh? Claro, aquí hay cosas, aquí hay para todos los gustos. La IA para algunas cosas ha venido para facilitarnos y en otras pues parece que nos facilita, pero cuando ya nos está facilitando y llega el momento de finalmente descargar aquello que hemos creado, pues no nos facilita, sino que todo lo contrario, parece que dificulta, ¿vale? Aquí es donde evidentemente tenemos que jugar con otro tipo de opciones, ¿vale? Si la IA, pues quizá, yo he visto gente que ha creado currículums con IA y la verdad que bastante bien y no me han transmitido que le haya generado mucha dificultad en ese sentido, ¿vale? Como me estáis diciendo vosotros. De todas maneras, lo que os digo,
que no tiene que ser una obra de arte, ¿vale? Que simplemente, y más para perfiles, pues a lo mejor sin mucha experiencia, pues un currículum quizás un poquito más creativo, más original, que no con esto quiero decir que sea sí o sí con inteligencia artificial, que Canva tiene muchísimos modelos y que un currículum original es a lo mejor un currículum en el que pues, se diferencian de manera un poco de tono de color, a lo mejor los apartados, el apartado de experiencia, del apartado de formación, ¿vale? Que aquí no hay una regla exacta, pero sí que es verdad que soy consciente que en algunos casos se dificulta la aplicación de las nuevas tecnologías en este sentido. O tienes que pagar una suscripción de algo para poder descargarte. Es normal. ¿Cristian? No. ¿Cristian? No se oye. No, al final no era Ahora. nada. Baja la Vale. mano. Vale. Vale, me está levantando la mano Nayade. Yo no tengo dudas, era por si podías dejar por aquí tu correo. Sí, lo tenéis en las presentaciones, están los correos y los contactos de todos los compañeros, ¿vale? De todas maneras, sí, lo dejo por aquí en el foro, ¿vale? Para que podáis, bueno, pues ya te digo, cualquier duda, cualquier cuestión. Al final, un currículum, hemos dado las pinceladas más genéricas, más generales, pero esto al final es algo personal. Entonces sí que es cierto que yo recomiendo que cada uno de vosotros que tenéis asignado un consultor o consultora de empleo, tratéis esto pues de manera un poquito personalizada, ¿no? O que sea algo un poquito más personal. Aunque debe tener las cosas que debe tener el currículum y esto no se puede inventar o cambiar o hacer muy diferente, pero bueno, sí que es verdad que lo debéis tratar de manera pues un poquito más personalizada, ¿vale? A ver, voy a ver si puedo dejar mi correo por aquí, ¿vale? No me deja, el chat no está disponible. Vale, bueno, mi correo es mdemadrid, Sarmiento, que es mi apellido, @eiposgrados.com, ¿vale? Por si lo queréis tener, pues es el que os he dicho, ¿vale? M de Madrid, Sarmiento, que es el apellido, que también lo tenéis aquí en la foto mía, en donde estoy saliendo yo de audio, @eiposgrados.com. Vale, ¿Vale? muchas Para gracias. cualquier consulta, para cualquier cuestión, pues el mío o el de cualquier compañero del departamento está disponible para que nos trasladéis la cuestión, ¿vale? ¿Más dudas, más preguntas, cuestiones que tengáis acerca del currículum? Yo os aconsejo que si alguna duda en concreto sobre cómo trasladar una información, cómo proyectar una experiencia, como digo, lo tratéis con la persona que va a trabajar mano a mano con vosotros para que os pueda dar también otro punto de vista y pueda poner la información. Sebastián. Bueno, mi duda iba un poco a eso, porque como informático a veces uno tiene que poner habilidades un poco más duras, lenguaje de programación, Sí, sí, sí. frameworks, y encuentro difícil cómo quizá hay que separar primero las habilidades blandas y después de eso, porque todo Las eso en competencias. un listado parece un poco como que Claro, es no lo que corresponde. decía Sebastián, no hace falta ponerlo todo, no hay que ponerlo todo, ¿vale? Es cierto que en el caso, por ejemplo, de los informáticos, pues bueno, viene bien detallar determinadas competencias o determinadas herramientas que manejáis y que son valoradas en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí hay que hacer un poquito un ejercicio más fuerte quizás que el que tenga que hacer otros compañeros de sintetizar, ¿vale? Porque todo no se puede poner, sino que podríamos poner en el caso de algunos ingenieros informáticos, pues a lo mejor una página entera, detallando ese tipo de herramientas que podéis utilizar o que utilizáis fácilmente. Claro, sí. Yo recomiendo no excederse y poner siempre pues 4 o 5 habilidades blandas, que son las que van con la persona, y respecto a las competencias, pues a la programación o al lenguaje, no sé, a cualquier otra herramienta que utilicéis, intentar sintetizar un poquito y ese apartado de competencias, pues bueno, poner las máximas posibles, pero de una manera un poquito más sintetizada, ¿no? Quizá optar por alguna sabría cómo decirte, alguna parte del currículum, quizás una columna a la izquierda, donde hago pues un detalle completo de las habilidades, de las competencias que tengo, de aquellos programas que manejo. Es cuestión de que lo veas con el consultor o consultora que tengas asignado y te pueda dar también un consejo orientado a tu currículum. ¿Vale? Pero sí que es verdad que no debe ser algo largo, ¿eh? Yo más de 2 páginas no recomiendo nunca, porque no lo leen.
no se lee entero un currículum. Cuando a una empresa le llegan 200 currículum para una misma candidatura, tiene 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos a lo sumo para ver en detalle cada currículum, ¿vale? Si no, los procesos serían aún más largos de lo que lo son a veces. Bien. Pues nada, chicos, hasta aquí la clase de hoy de asignatura personal, de marca personal y bueno, cualquier duda, como digo, tenéis el correo, tenéis también asignado un consultor o consultora de empleo para tratar todo este tipo de cuestiones y nada, os invito a actualizar el currículum que tengáis hecho, a subirlo a la plataforma y a que, bueno, pues no olvidéis también, importante, realizar las actividades de la asignatura, ¿vale? En concreto para esta sesión, la actividad que se pide es la elaboración de un currículum, que ya vosotros lo tenéis elaborado, con lo cual es cuestión de aplicar las mejoras que hayáis aprendido en la clase de hoy, hacerlo en un formato primero en español y en otro formato, por ejemplo, en inglés, ¿vale? Para que lo podáis trasladar a ofertas internacionales o para proyectos internacionales. Y por otro lado, la creación pues, de una carta de presentación que acompañe a ese currículum, también en inglés y otra también en español. Esa es la actividad que os vamos a mandar para esta sesión. ¿Vale? Bien. Sí, genial. Estupendo. Pues nada, chicos, ha sido un placer compartir con vosotros este ratito y lo dicho, estamos a disposición de cualquier duda que podáis tener para resolverlo. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.